Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. El 28 de octubre se celebra la fiesta de dos santos apóstoles. Se lee en el Evangelio cómo el Señor, después de pasar toda la noche en oración, que es muy significativo, se pasó toda la noche en oración, en diálogo con su Padre Dios. Después elige a los 12, incluso a uno que llegó a ser traidor. Y después de eso el Señor ya se reúne con la multitud de Judea, de Jerusalén, de la región costera de Tiro y Sidón, que habían venido para oírle y ser curado de sus enfermedades. Y toda la gente procuraba tocarle porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. En los evangelios de Mateo y Marcos aparece Judas Tadeo, que viene del arameo, parece ser Tadai, derivado de pecho o corazón. Por tanto, un hombre con el corazón, con el pecho valiente. En cambio, Lucas habla de la raíz familia, Judas de Santiago. Es algo que es el mismo. De hecho, ayer, cuando preguntaba a los niños por Judas, dije, ¿es el traidor? Me dijeron, no, me dijo uno además, de tercero de primaria, Judas Tadeo, me dijo. Porque sabemos que Judas Tadeo es un hombre que se tiene mucha devoción. Santa Brígida cuenta en sus revelaciones que nuestro Señor le recomendó que cuando deseara conseguir ciertos favores los pidiera por medio de San Judas Tadeo. Recuerdo que en San Fernando, muy cerca de la parroquia y muy cerca de donde estoy con mi hermano cuando voy para allá, hay unos azulejos con una repisa para flores y siempre le deja muchas flores a San Judas Tadeo. Se ha dicho que es el abogado o el conseguidor de lo imposible. También cuando estaba en Santiago de Compostela, en la catedral, también había gente que iba allí a pedirle cosas a San Judas Tadeo. Los dos predicaron juntos, o fueron juntos, y los dos, pues también, como todos los demás apóstoles, padecieron el martirio. San Simón y San Judas celebrados en mismos días, porque ellos que predicaban el Evangelio por el Medio Oriente, después de la resurrección del Señor, sufrieron ese martirio. Cuenta la antigua tradición que a San Simón lo mataron aserrándolo por medio y a San Judas Tadeo cortándole la cabeza de un hachazo. Recuerdo que cuando yo estaba estudiando en Roma, en cierta ocasión, no sé por qué, me dio por ir a visitar una iglesia que hay en Roma, que no recuerdo el nombre, que está llena de representaciones de cómo eran martirizados los primeros cristianos. Además llevaba a un pobre, pobre no es pobre, pero me entendéis, a un pobre chino converso de Hong Kong, a Harry Jinhungwon, que se quedó escandalizado al ver el modo en que tenían de martirizar
a los primeros cristianos. Eso de asagrarle por medio es poco en comparación con lo que hacían con otros, ¿no? Y el pobre hombre se tapaba la boca asustado, como diciendo, estos bárbaros. Pero bueno, yo me acordaba del martillo chino, así que tampoco es que en su tierra hicieran cosas mejores. Pero la realidad es que los primeros cristianos sufrieron ese martirio. Simón Zelote, ese grupo integrista dentro del judaísmo que mezclaban la política con la religión, que luchaban contra el Imperio Romano, y después fue capaz de dar la vida por el Señor. Y no murió defendiéndose o matando, sino que murió siendo mártir. Siendo mártir. A nosotros, cuando consideramos la vida de los apóstoles y de los primeros cristianos, nos viene a la cabeza que es algo muy lejano, que eso ocurrió hace pues 2000 años, ¿no? Han pasado 2000 años y por tanto pues ya es algo muy lejano. Pero la realidad es que los cristianos siguen sufriendo persecución en tantos lugares del mundo. Estaba considerando ahora mismo en Nigeria que cada vez hay más voces que se levantan contra la persecución a los cristianos en el norte de Nigeria y que a veces queman a los cristianos en iglesias porque están muriendo miles. Alguien ha dicho que es una cuestión económica porque son los pastores contra los agricultores, los pastores islamistas contra los agricultores cristianos, pero la realidad no es esa. Ya lo dijo el otro día un obispo de Nigeria, que como están muriendo, porque son cristianos, no porque sean pastores, perdón, no porque sean agricultores y quieran ocupar sus tierras, sino porque son cristianos. Señor, te pedimos en este rato de oración que también nosotros seamos conscientes de que nos enfrentamos a los enemigos de Dios, a los enemigos, al mal, pero el mal personificado no es un mal etéreo, como el demiurgo de los antiguos paganos que hablaban de ese Dios que era el creador del mal. Si nos enfrentamos a un mal personificado que quieren ejercer poderes económicos, pero que van en contra tuya, Señor, o quieren ejercer poder ideológico, pero van en contra tuya, y van en contra de estos que quieren vivir su fe. Me ha llamado la atención que a raíz de la película que se está estrenando en España estos días pasados, y que hemos oído hablar de ella de Cine 21, pues se habla de que el despertar en los jóvenes de la religión y tal, pero se le propone como algo oscurantista, por lo esotérico, o como algo, pues, no sé, místico, pero en el fondo algo sentimental y algo, pues aparentemente, eso, sentimental, de gente que busca lo esotérico, que la búsqueda de los jóvenes por lo esotérico. Es un modo también de engañar, o de intentar apartar, o de esconder. Señor, sabemos que tú estás siempre pendiente de tus criaturas y tú nos buscas uno a uno a nosotros porque nos quieres uno a uno y nos quieres, sabemos, con nuestros defectos, con nuestras debilidades, nos quieres con nuestras limitaciones, nos quieres, pero nos quieres. Nos quieres y estás dispuesto a buscarnos. Y si el hombre, la mujer, el joven,
chica o el chico buscan a Dios, es porque tú eres el primero que buscas a ese chico, a esa chica, a ese hombre, a esa mujer. Tú eres el primero que fomentas y también fomentas el bien en las personas que pueden ayudar a estas personas. Hablaba de la película antes, pues sí, también hay personas que hacen el bien o procuran hacer el bien a través de los medios que tienen, que suelen ser medios humanos, porque son personas. Son personas. Estoy leyendo un libro de una catedrática ya emérita de la Universidad de Navarra, donde está hablando del origen del hombre y de la humanidad. El título del libro se llama Humanos. Y está hablando, por lo menos en los primeros capítulos, habla del cerebro humano. Y dice una cosa, insiste mucho en ese tema. El hombre, la mujer, la criatura humana, cuando nace con unas limitaciones también cerebrales. Es decir, tiene que desarrollar también el cerebro. Y por eso necesita de la familia. No solamente desarrollar el cuerpo, digamos los brazos, las manos, los pies, el corazón, sino, es decir, nace prematuro. También nace con un cerebro prematuro y necesita la familia. Pues eso es algo que tú has creado, Señor. Has creado al hombre y a la mujer para que vivan en familia y necesita la familia. Y necesitamos la familia. Y necesitamos ese querernos y ayudarnos. Por eso dice en este libro también que estoy leyendo, cómo Jesús escogió a los apóstoles porque necesitaban estar unidos. Aunque uno les entregó y aunque uno tuviera unos defectos, por ejemplo, en la serie esta de Chosen aparece muy bien como Simón Zelotes, pues el tipo, sí, se convierte por su hermano, ya digo que es una cosa de ficción, no sabemos si en realidad fue así, pero la realidad es que le cuesta dejar el cuchillo con el que él se defiende. Pero le apoyan los demás. Se da cuenta de que ya no tiene que defender con el cuchillo, sino con la unión con Cristo y con los demás apóstoles. Y como Simón y Judas van los dos predicando juntos. No van solo, y como el Señor lo envía de dos en dos. La necesidad del quererse, de estar juntos, de la familia. Señor, nosotros queremos seguir tus pasos en familia. Y necesitamos de la familia para llegar a ese punto que habla San José María de que nadie puede ser un francotirador. Y es verdad, no podemos ir por libre, no podemos hacer la guerra por libre. Aunque los demás puedan ser un peso, entre comillas, alguna vez muerto. Aunque yo sea un peso muerto para el otro. Pero necesitamos. Él lo necesita y nosotros necesitamos a él. Y apoyarnos y ayudarnos. Por eso, Señor, ayúdanos a entenderlo y ayúdanos a comprender que no vamos solos y que no estamos solos y que no podemos estar solos, que tenemos que ir siempre con los demás, la necesidad de los demás. El Papa Benito XVI, hablando de estos calificativos que le dan a Simón, el cananeo o el celote, dice el Papa, son equivalentes, pues significa lo mismo. En hebreo el verbo caná significa ser celoso, apasionado, y se puede aplicar tanto a Dios, que es celoso del pueblo que eligió, como a los hombres que tienen celo ardiente por servir al Dios único con plena entrega, como el profeta Elías. Pues está comparando con Elías. Señor, el celo por las almas, la preocupación por las almas, pero en familia. También San José María hablaba del Opus Dei y decía que éramos milicia y familia, y no separaba uno de otro. Necesitamos tener esa preocupación por los demás,
preocupación por las almas. También hambre de tratar al maestro, pero preocupación constante por las almas, en familia. Y debemos ayudar a las personas a que entiendan. Ayer me lo decía alguien. Me decía, es que hay mucha gente sola. Que además no recuerdo ni que me lo decía. Sí, yo creo que fue ayer. Que hay mucha gente sola. Y digo, sí, porque quieren ser egoístas. Quieren vivir solos. Quieren vivir al margen de los demás me dice, bueno, claro, así, ya me estaba hablando de un vecino. Un vecino, no era ayer, era antes de ayer, el lunes. De un vecino que vive con 2 gatos. Y que pues, los gatos son mala compañía, porque los gatos lo único que quieren es donde le den de comer. Y no se hacen con las personas, sino con el lugar. Me parece a mí, o estoy confundido, pero tampoco yo soy muy amigo de los gatos. Pero la realidad es esa, que vive solo. Dice, claro, pero puede viajar mucho, puede tener buenos medios, tiene buenas casas, Sí, solo. Pues nada, que le haga compañía el gato. A ver si el gato le muestra cariño y le devuelve, pues, le conteste a las palabras que el otro le dice, porque claro, el gato no es humano. Ya que estaba hablando antes del cerebro humano, no es humano. Señor, tú mismo lo dijiste en la creación del hombre y la mujer. Conviene que el hombre no esté solo. Necesitamos amar. Necesitamos querer. Y que necesitamos darnos cuenta de que tú eres el primero que nos quiere. Tú eres el primero que sales a nuestro encuentro y nos llamas, como hiciste con los apóstoles. En el mensaje de la Cuaresma del año 2007, el Papa Benito XVI decía, todo lo que la criatura humana es y tiene es don divino. Por tanto, es la criatura la que tiene necesidad de Dios en todo. Pero el amor de Dios es también eros. En el Antiguo Testamento, el Creador del universo muestra hacia el pueblo que ha elegido una predilección que trasciende toda motivación humana. Y concluye el Papa, Dios viene a mendigar el amor de su criatura. Pues habla del eros. Dios viene a mendigar el amor de la criatura. Es decir, Dios pone en nosotros el querer, pero también quiere que le devolvamos ese amor. No por Él, sino por nosotros. Porque sabe que en la medida en que queremos, en la medida que correspondemos al amor, estamos creciendo en felicidad. En la medida que amamos, somos más felices. En la medida en que nos damos, crecemos en felicidad. Por eso cuando vemos que los apóstoles, que eran, bueno, con sus defectos, dice San José María, personas con sus limitaciones, con sus defectos, pero que aprenden a amar. Aprenden de Cristo a amar. En ese trato con Cristo en la oración, en el trato personal, porque ellos son fruto del diálogo entre el Padre y el Hijo, como nosotros, pues, porque como decía un cardenal que trató bastante el Beato Álvaro del Portillo, el Evangelio es profético, por tanto, ese diálogo entre el Padre y el Hijo se aplica a toda vocación. Pues ellos van creciendo poco a poco en el amor y son capaces de dar la vida por Cristo y de ir más allá de las fronteras de su pueblo, más allá de los límites de su pueblo, amar. Y nos podemos preguntar nosotros, ahora en este rato de oración, si realmente damos amor a Dios, damos de nosotros. Esa bendicidad por parte de Dios, nosotros nos lleva a corresponder con amor. O como repetía San José María,
Amor con amor se paga. Amor con amor se paga. Damos amor a Dios. En la oración hay diálogo de amor. En el trato con los demás hay amor, correspondencia de amor, de ese amor de Dios a los demás. Porque como dice San Juan, ¿cómo digo que queremos a Dios a quien no vemos si no amamos al hermano a quien vemos? Al que podemos tocar. La realidad de nuestra vida es amar. Amar y ser amado. Porque cuando dices, Benedicto XVI, eso de que Dios mendiga el amor de la criatura, también se puede aplicar a que las criaturas, cuando el Señor explica, porque tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, estuve desnudo, me vestiste. ¿Cuándo hicisteis eso conmigo? Cuando lo hicisteis con uno de mis hermanos más pequeños. Por lo tanto, cuando los demás nos piden algo y vemos que lo pueden pedir con la boca o con su presencia, con esa presencia de amistad, ahora estamos hablando de amor, pues tenemos que darnos. San Juan Pablo II, en un encuentro con los jóvenes, decía en el año 93, no tengáis miedo de salir a las calles y a los lugares públicos como los primeros apóstoles, que predicaban a Cristo y la buena nueva de la salvación en las plazas de las ciudades, de los pueblos y de las aldeas. No es tiempo de avergonzarse del Evangelio, es tiempo de predicarlo desde los terrados. No tengáis miedo de romper con los estilos de vida confortables y rutinarios para aceptar el reto de dar a conocer a Cristo en la metrópoli moderna. Debéis ir a los cruces de los caminos e invitar a todos los que encontréis al banquete que Dios ha preparado para su pueblo. No hay que esconder el Evangelio por miedo o indiferencia. No fue pensado para tenerlo escondido. Hay que ponerlo en el candelero para que la gente pueda ver su luz y alabe a nuestro Padre Celestial. No podemos quedarnos encerrados en nuestro egoísmo, en nuestra torre de marfil, pero torre dentro. No podemos, nuestro estilo de vida confortable y rutinarios. Hemos de salir. Hemos de buscar a nuevas gentes. Hemos de buscar nuevos modos de llegar a la gente. Nuevos modos también de hablarle a la gente. Por supuesto, sin vergüenza. No es tiempo de avergonzarse. Empezando por la vida, mostrando nuestra vida de verdad, de una persona con fe, que quiere, que ama. Y no fue pensado para tenerlo escondido. Pues eso es lo que atrae a los demás, la luz de la buena nueva del Evangelio. Eso es lo que tenemos que mostrar a los demás. Como los apóstoles hemos de dar ese ejemplo y esa coherencia de vida, no adaptándonos, no pareciendo que somos otro más. Tantas veces San José María hablaba de que no podemos ser mundanos, ¿no? De que no podemos estar en ese mundo pues dejándonos llevar de las modas y costumbres e intentando como ser uno más, sin destacar para nada. No es momento de no destacar, es momento de destacar, pero no por nuestras palabras, no por nuestros gestos, sino por nuestra vida. Por nuestra vida coherente con la fe. No coherente con una ideología, sino con la fe. Con una fe que salva. Y eso es lo que tenemos que decirle, mostrarle a los demás, esa fe que salva. Que no lo quieren y lo rechazan, no nos tiene que preocupar
también rechazaron a Cristo y rechazaron a los apóstoles y a los primeros cristianos. Señor, que también nosotros sepamos recogernos contigo, recogernos en el descanso. Los apóstoles estuvieron con Jesús en la fatiga del apostolado y en el descanso. Cuando el Maestro les enseñaba con calma los misterios del reino. Cuando iban con él en esas caminatas agotadoras bajo el sol o soportando las inclemencias del tiempo. Compartieron con él las alegrías. Contigo, Señor, las alegrías cuando la gente respondía en su predicación. Contigo, no conmigo, sino contigo. Y las penas al ver la falta de generosidad de otros para seguirte. Pero todo contigo. Familia y milicia. No porque vayamos cortando cabezas, no porque seamos como los celotes, que mezclamos la política y la religión, que mezclamos la ideología, es decir, sacamos en el fondo es una ideología, sino que realmente, Señor, te sigamos a ti, a Dios hecho hombre, que ha entrado en la vida de los hombres y que está con nosotros, con el que estamos pues en la oración y en los sacramentos, y después pues lo llevamos a los demás, Ayer antes de la misa de primera comunión, de lo de tercero, pues me dio por preguntar dos cosas. También lo había hecho con los de primero y segundo el lunes. Dije, a ver, que levanten la segunda. La primera no me interesaba porque era hablando de la fantasmada del Halloween, ¿no? Pero, de hecho, le dije a uno que no necesitaba disfraz porque era un fantasma. Los chavales se reían. Pues, pero en cambio, la segunda pregunta era, a ver, ¿cuántos de vosotros tenéis los antepasados santos? Y levantaron muchos la mano. Y dije, hombre, qué alegría. ¿Cuántos han estado en el cielo y han comprobado que sus antepasados están en el cielo? Y uno se enfadó además. Yo tengo 5, así, dime. Mi abuelo, mi abuela, mi bisabuela, mi tatarabuelo. Ah, estupendo. 5. Ven para acá. Y entonces, explícame por qué son santos. Porque eran muy buenos. Dije, oye, perdona, eso no es indicativo de que sean santos. La Iglesia no ha dicho que son santos, ¿verdad? Pues no. Confórmate con Adán y Eva. Ya, chaval, se queda sorprendido. Y, hombre, seguro que hay más santos, evidentemente. Tenemos muchos más antepasados que están en el cielo. Y eso nos produce una gran alegría. Saber que hay miles de antepasados nuestros que somos familia y que están en el cielo. Y a los que acudimos y le pedimos que nos ayuden, porque formamos familia, lo que decía antes, ¿no? Pero no por eso dejamos de rezar por nuestros antepasados, y lo que decía antes el chaval, por el abuelo, la abuela, el bisabuelo, la bisabuela. Rezamos por ellos y ofrecemos sufragios para que el Señor, si están en el purgatorio, se los lleve a la gloria. Del cielo para siempre, a la eternidad, gozando con Él. Es lógico que recemos y que pensemos, Señor, pues yo también quiero ser santo. Interesante que para el próximo domingo, que es la jornada de la Iglesia diocesana, pues el lema sea ser santos. Me sorprendió mucho. Pues sí, se habla de santidad y es lógico. ¿Los apóstoles quisieron ser santos? No, quisieron seguir a Cristo. Y también al cielo, claro, que es la santidad. Acudimos a la Virgen Santísima, Reina de los Apóstoles, para que esté siempre junto a nosotros en esa tarea apostólica, como lo estuvo junto a los apóstoles de su divino Hijo. Doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones
que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.